Y bueno amigos, el Madrid por supuesto está en semifinales y nosotros encantados, felices, contentos de la vida y por supuesto continúan los lloros porque evidentemente aquí van a caer comparaciones. Lo dije el otro día en el video que hice reaccionando a los lloros que dejaba la eliminación del Palancas y del Atlético de Madrid y hacía énfasis especialmente en la parte de que nos iban a vender de que no nos dejaron competir, que no sé qué, que no sé cuá. Pero bueno, vamos a seguir escuchando los lloros que ha dejado esta clasificación del Real Madrid, porque bueno, he encontrado otros clips que dije, esto tengo que sacarlo ya mismo porque me parece increíble. Y bueno, evidentemente vamos a hacer otra pequeña recopilación. No creo que sea tan largo como el otro video, pero creo que va a estar bastante bien cargado igual. Así que no me voy a enredar muchísimo más, nos vamos a pasar en breve a la pantalla para poder mostrarles todas estas informaciones, opiniones, análisis, como quieran llamarlo, y por supuesto dar una opinión que en este caso sería la mía para posteriormente, cuando finalice el mismo, el video, vamos a poder leer las suyas, que al final también es sumamente importante para mí. Así que vamos a la pantalla, muchachos, y vamos a empezar a verlo porque definitivamente no tiene desperdicio. Voy a empezar con esto porque la verdad me pareció bastante curioso y que bueno, es de hace algunos días y evidentemente era algo que pensaba mucha gente, pero me parece curioso la fortaleza con la que este hombre lo afirma. No, no me sigues esta, no es mi mensaje. Mi mensaje es que el Madrid está eliminado. Ese es mi mensaje. El Madrid hoy ha perdido la oportunidad. Pero no, yo lo voy a reconocer, pero ¿por qué tengo que reconocerlo? No, pero es lo mismo, en la misma letra pequeña. Eso sí lo dije de verdad. ¿Por qué te tengo que reconocer? No. Pero dime por qué está eliminado, dime Porque por es qué. infinitamente peor que el City. El City al 50% mejor que el Madrid. Yo te informo. Igual no lo sabes. Cuando pite el colegiado no está eliminado. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando y es lo que siempre he dicho con ustedes, muchachos, siempre que este tipo de opiniones salen a la opinión pública o a la luz pública, da la sensación de que los futbolistas del Real Madrid como que se encienden más. Yo no sé cuándo estos antimadridistas, aunque no me parece que este hombre sea antimadridista, vaya a dejar de hacer este tipo de cosas. Ojalá nunca, porque evidentemente parece ser parte de la historia del Real Madrid, ser menospreciado y salir adelante. Lo siguiente que quiero que veamos esto de flopper del presidente con Nachito, que bueno, parece que hoy finalmente ha comunicado a la directiva que se marcha al finalizar la temporada y vean esta imagen de Florentino con sus futbolistas tras eliminar al Manchester City, me pareció increíble. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, bajó al vestuario nada más terminar el partido y ya con los jugadores dentro a felicitar a todos uno por la heroicidad que habían acometido unos minutos antes. La felicidad del madridismo reflejada en estas imágenes, en ese momento, después de tanta tensión y tanta emoción durante tanto tiempo, los 90 minutos, la prórroga y los penaltis. Lunin es un témpano de hielo definitivamente. Esa imagen da mucho de qué hablar y sobre todo la imagen en la que Rüdiger termina marcando y sale Lunin caminando como si nada, como que si era que acababan de avanzar a 16avos de Copa del Rey. Una cosa así es increíble, de verdad. Florentino Pérez saludando a todos y cada uno de los componentes del Real Madrid que habían conseguido una vez más algo heroico. Ganar al campeón de Europa en su campo y clasificarse para la semifinal de la Copa de Europa. Es increíble porque en esa imagen al final se ha hecho muy viral esta imagen, creo que es esta, a ver aquí, porque da la sensación de que fuera Cristiano, no sé quién es, parece Kepa, no sé que no alcanzo a distinguirlo, pero parece que fuera Cristiano y la gente por supuesto se ha vuelto absolutamente loca, pero bueno, muy bonita y emotiva imagen, sobre todo darle un espaldarazo a los chicos para que avancen en lo que es el tema de lo que se viene en cuanto al Bayern, a todas esas cositas, así que me parece realmente interesante. Así que bueno, vamos a seguir avanzando. Quiero que veamos esta imagen del Kun Agüero, que bueno, reaccionó en ESPN el tema de los penaltis y bueno, deja esta imagen que tiene un poco de lamentación. Vamos a verla. Atención que ahí va Rüdiger, Bueno, este es un niño que estaba ahí reaccionando con él, que parece ser fan del Madrid. La cara de Agüero, un absoluto poema, por supuesto. Pero vean la imagen que se va a presentar en breve. Vamos a tratar de adelantar un poco. El chico intenta darle la mano, fíjense la mano del chico. Y Agüero lo mira con esa cara de absolutamente lamentable. Es que es ridículo, de verdad. Que un exfutbolista profesional que haya pasado por tantos equipos, incluidos el Manchester City, y se haya puesto en esas, me parece realmente ridículo. Vamos a seguir avanzando, cracks, porque me parece brutal. Quiero que veamos esto de cómo la prensa se ha rendido al Real Madrid. Con este equipo.
Il y a des moments tu ne peux pas passer. Je trouve que, y a mí me queda claro, los dioses le van al Real Madrid. Es el veredicto. Qué manera de defender del Real Madrid. Les mecs ont réussi au bout de 120 minutes. Que llega desde todas las partes del mundo. Un Madrid de rigor y el City KO. Con un claro protagonista. El héroe Lunin. Cobro de Bernardo Silva. Tiene mucho mérito, Javier, el portero. Demoledor. Sí. En Italia se rinden a Ancelotti. Pasa Rey Carlo. Y al final sonríe Carleto. Il più bravo allenatore al mondo, una forza, una credibilità. Después de que el Madrid, real envidia. Un équipe qui a une telle personnalité, pour être performant à ce niveau, il faut beaucoup de personnalité. Resistiera a todo. Pero después tiene ese ADN. El Real Madrid tiene algo especial que lo hace el mejor equipo del mundo. Creo que es la mejor forma de finalizar esa recopilación de la prensa. Es el mejor equipo del mundo. Creo que todos estamos absolutamente de acuerdo con eso. Y bueno, la prensa ha rendido una vez más al Real Madrid, excepto la prensa española, que bueno, como siempre, dedicados a intentar menospreciar lo que hace el equipo de Ancelotti. Y bueno, para continuar vamos a pasarnos aquí a ver la imagen esta en la que se ve a Carlo Ancelotti felicitando a toda su plantilla, porque creo que tiene un punto bastante interesante. Rudiger, Brahim, el Fran García, Dani Ceballos. Vamos a ver la imagen con Tchouaméni también. Y ojo la de Lunin, porque Lunin, este es Vázquez, Lunin intenta como darle la mano y él lo abraza como que bueno, estuviste un poco apartado, pero te has merecido absolutamente todo. Mira que le pides un abrazo. Increíble lo de Lunin, de verdad es que es un absoluto témpano de hielo. Rodrigo, importantísimo también, Mr. Champions. Y bueno, con Antonio Kroos, que bueno, otra vez en semifinales estos caballeros, que es absolutamente de locos, con Vini, que también le tiene mucha estima, y con Nachito, que bueno, creo que es uno de los futbolistas más queridos del vestuario. Todo el rato ahí abrazado con Jude, con Edu, con Carva, que se ha hecho una eliminatoria para la historia, por supuesto, es increíble, de verdad. Lo de Carvajal es absolutamente desquiciante. Y otra vez el tema de Cristiano, que no sé quién es, no sé si es el portero o el tercero, pero es que es increíble. Y con Fede, bueno, especial cariño con los futbolistas que seguramente le están dando mejores beneficios y resultados a día de hoy. Sigamos avanzando, muchachos, porque fíjense en esta imagen, es que es absolutamente demoledora, que es las semifinales que han alcanzado los equipos en la historia de la UEFA Champions League, y es que parece demoledor en su totalidad este tema. Me parece increíble, de verdad. El Inter de Milán con 9, la Juventus de Turín con 12. Esto es para mostrárselo a quienes dicen que el Real Madrid tiene suerte. Bueno, ha tenido demasiada suerte, creo yo. Liverpool, Manchester United, el Milan, el Palanca Fútbol Club con 17, y aparecen los dos gigantes de Europa. El todopoderoso Bayern de Múnich y el papá de todos ustedes con 33. Tienes casi las mismas, a las mismas semifinales de Champions. Mira cómo se ve esta imagen de imponente que las ligas que tiene el Real Madrid. Es que es absolutamente absurdo. Ojo a esto de Miguel Ángel Ruiz, del 10 del Barça, que bueno, sabemos que es un llorón de profesión. Y bueno, en este caso ha dado su opinión al respecto y me parece increíble de verdad lo que vamos a escuchar. Hay un equipo que se clasificó para la semifinal de la Champions eliminando al mejor equipo de Europa. Enhorabuena al Getafe por pasar a las semifinales de la Champions. Señores, a mí me daría vergüenza jugar así, pero ellos están orgullosos. Con un presupuesto de 1.000 millones prácticamente, encerrados todos en el área. ¿Y cuánto presupuesto tiene el Palancas? A ver, y el Barça también se encerró atrás. Y le cayeron 4 en Montjuic hace unos días. Así que no creo que el ejemplo sea de mucha ayuda. Y para los que dicen que jugaron con un hombre menos, repasen cuántos partidos históricos hay en Champions League en los que un equipo se queda a muy tempranas horas con un jugador menos, y las gestas que han terminado siendo. El que es grande en cualquier momento, mi querido amigo. Durante todo el partido, sin pasar prácticamente del centro del campo, la única vez que pasaron, marcaron. Yo no sé si intenta desprestigiar con eso, pero eso es fútbol. Intentar meter la que tienes y defender bien. Pues no sé. En fin, diferentes formas de ver el fútbol. Por eso ustedes están tan por debajo del Real Madrid. Por diferentes formas de ver el fútbol. Es que el fútbol que ustedes tienen en la cabeza ni siquiera existe. Evidentemente, el City es el mejor equipo de Europa. No estuvo acertado, pero es el único que puso fútbol. Así que repito, enhorabuena al Getafe por pasar a las semifinales de la Champions League. Y nosotros, pues nada, a seguir con lo nuestro, que bastante tenemos.
que bueno, pues nos las prometíamos muy felices en el sorteo y ha pasado todo lo contrario y pretendíamos vivir una semana mágica y estamos viviendo una semana trágica. Esa es nuestra realidad y... Es totalmente cierto. Creo que es la primera vez que coincido con este hombre. Después del sorteo, esta gente se vino arriba de una manera increíble con que le tocó el City al Madrid, que el PSG era accesible, creían que el PSG era el Napoli. O sea, ridículo, ridículo, lamentable. Y ojo porque todavía queda el clásico. Vamos a ver. Ahora tenemos, pues ya a 3 días vista, el clásico. Un clásico en el que, bueno, como mínimo sería importante ganar. Y para terminar de rematar la semana, pues van y ellos y de forma absolutamente injusta, parecían el bollullos del condado, pero como a ellos no les da vergüenza, con 1.000 millones de presupuesto, meterse ahí en el área a hacer lo que hicieron, que a mí me parece tremendo que un equipo de esa talla se dedique a hacer eso. Yo te voy a ser sincero, yo sentí vergüenza ajena. A mí todos estos rollos que me están vendiendo, que si compiten, que si no sé qué, pero si es un equipo de 1.000 millones, ¿qué me estás contando? O sea, ¿pero qué me estás contando? Un equipo grande haciendo el ridículo así en el campo. Pues a mí me da igual que ganen la 15, que para mí no tiene ningún valor después del atraco que le metieron al Leipzig, el grupito que le tocó, ahora con la porra esta y encerrados ahí dando vergüenza ajena. Que, oye, que no son el Getafe, como he dicho en la entrada, que son el Madrid. Y es que no les da vergüenza. Yo, si mi equipo hiciera eso, si mi equipo hiciera lo que hizo ayer el Madrid, al tercer partido dejo de ver fútbol. Es increíble, ¿verdad? Claro, es mucho mejor tener 1.000 millones de presupuesto y hacer ridículo tras ridículo cayendo eliminados en Europa League, engañarse con futbolistas de 16 y 17 años, perder por 4 goles cualquier partido con un equipo medianamente serio en la UEFA Champions League. Es mucho menos avergonzante. Es que esta gente está sacando de excusa. Hace pocos días lo escuchábamos. El hecho de que el Paris Saint-Germain debió haber quedado eliminado en la fase de grupos. Ahora están diciendo lo del Leipzig. Es que es realmente ridículo. No hayan que inventarse para intentar tapar su asquerosa realidad. Es que es de loco. Fíjense en esta imagen que fue captada en las gradas de el Etihad, un aficionado de Manchester, cuando Kevin De Bruyne marca el gol del empate. Bueno, ¿qué quieren que les añada aquí al respecto? Pagaría una fortuna por verle la cara a este hombre justo después del partido. Por ahí prometió a alguien que le iba a pasar. Apenas la tenga se las voy a colocar, pero bueno, impresentable como hay hinchas de todo tipo en cualquier equipo del mundo del fútbol, pero me pareció curioso y repito, pagaría una fortuna por verle la cara nuevamente. Este video me pareció demoledor. Vamos a ver si no tenemos que escucharlo sin audio por el tema de copyright, pero bueno, vamos a colocarlo. Se puede ver a Rodri, exactamente así usa los pantalones Rodri definitivamente. Se puede ver Erling Haaland también, un Android, Jack Grealish, etcétera, etcétera. Bueno, esto creo que son los jugadores del Liverpool y los del Manchester, si este es Klopp, el del Chelsea, los Red Devils, y este creo que es el Arsenal. Esa era la Premier, ahora se van a la Champions y miren cómo han cambiado todo. Esperen a ver el final porque es sencillamente demoledor. Desde la tele, Araujo, el Cholo Simeone, Griezmann y Xavi viéndola con la camiseta del City. Ojo a este final, inesperado pero increíble. Laporta intentando sacar al Barça de la crisis económica. De locos, de locos. Creo que es espectacular. El que hace este tipo de videos merece una, no sé, se llama Hamid. Y siempre está haciendo este tipo de videos absolutamente demoledores. Ojo a Davo, que bueno, en la previa hablaba un poco de lo que era el Real Madrid, de la eliminatoria contra el City, que iba a ser no sé qué, no sé cuál. Y bueno, me parece, o me da la sensación de que ha tenido que tragarse un poco sus palabras. Yo dije ayer que no puede ser tan madridista Dios. Porque boludo, literalmente, escuchen esto muchachos, escuchen esto. Literalmente, cuartos de final de Champions, ida,
ganó el Barcelona, ganó el Atlético de Madrid y el Madrid empató. Es decir, que el Barça empatando clasificaba, el Atlético de Madrid empatando clasificaba y el Real Madrid tenía que eliminar al City en el Etihad, que el City no pierde nunca ahí. Entonces yo dije, no puede ser tan madridista Dios de hacer que el Barça y Atlético se queden afuera y que el Real Madrid clasifica a semis. No puede ser tan madridista Dios. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando, mis queridos estimados, y bueno, como muchos otros ha tenido que recular un poquito. Es que es increíble, lo del Madrid es increíble, me encanta que los haga sufrir bastante. Ojo a esta pequeña reflexión, no lo voy a colocar todo porque es un poco largo, de estos dos fanáticos del Barça, o estos dos aficionados del Barça, que parecen ser padre e hijo, y la verdad me gustó bastante, creo que es muy sobrio. Bueno, gente, es que vamos a opinar del Madrid, y es que sin hacer absolutamente nada, solo teniendo una ocasión, está en semifinales, chicos. Y creo que en vez de reprochar el juego del Madrid, que es un juego poco alegre, como podríamos comparar al del City, que representa que es un juego más alegre y tal, el Madrid está en semis, y es que es el mejor equipo del mundo jugando a este tipo de juegos, jugando a este tipo de partidos. Estoy seguro que al Madrid, si le llegan a expulsar a uno hoy, no le meten 4. Al Madrid no le meten 4 hoy, con 11 tíos dentro del área, defendiendo como sea un empate, yendo a la tan... tiene un gen competitivo que ningún otro equipo en el mundo tiene, y eso es así. Y eso es así. Hoy se planta en semifinales, habiendo tirado un córner y habiendo defendido 18 córners del Manchester City. Habiendo defendido palos. Lunin haciendo parador. Es que... Pero están en semis. Y siempre hablábamos los culés de que el Madrid tiene mucha suerte, que es el más... Yo lo siento. Cuando tantas veces es suerte... Me duele decir esto porque soy más culé que la bandera, pero o sea, ningún equipo en Europa se puede comparar con las hazañas que hace este equipo. Y el que no lo ve así, para mí es un fanático. Han salido a jugar, han jugado, ha salido mucho mejor el City, pero saben a lo que juega el Madrid. El Madrid sabe a lo que juega y se aprovecha, y cuando lo tiene que hacer, lo hace. ¿Y te gustará más o menos su juego? Que el juego de hoy del Madrid era encerrarse atrás e intentar meter un gol, y lo han conseguido. Y mira, yo no estoy ni enfadado porque el City se haya eliminado, porque es que no hay nada que reprochar. Si es que este equipo se pone la camiseta de la Champions, y es que no hay manera de que es que no hay manera. Ya puede ser el peor Madrid de la historia, que no digo que lo sea, no estoy diciendo que sea el peor Madrid de la historia, pero el peor Madrid de la historia estaría vivo en cualquier partido de Champions. O sea, el que quiera ponerse a comparar y a decir, no hay comparación. Lo siento y me duele en el alma decirlo, y ojalá el Barça fuera el Madrid en ese aspecto, ¿eh? Lo fue en unos años, pero el gen competitivo ese no lo tiene ningún otro equipo en el mundo. Hay que quitarse el sombrero, porque es que siempre acaba, la moneda sale de su cara. Bueno, chicos, ahí está la cuenta, vamos a poner la cuenta de ellos aquí. Se llama Joan Pu, o yo no sé, ya saben cómo se escribe, porque me pareció increíble, ¿verdad? Iba a cortarlo y no fui capaz porque creo que el análisis es brutal, y me parece que les honra bastante ese mensaje de humildad que transmiten de, oye, ojalá el Barça tuviera esta oportunidad de ser así. Al final todo el mundo quisiera ser así, pero evidentemente no se puede. Ojo a esto, al cretino programa de J. Jordi, porque les acaban de dar un meneo histórico tanto a su Manchester City como al Barça, y todavía van con la soberbia. Miren esto. Creo que todo el mundo ve un equipo que es capaz de sufrir esa situación, de no perder la concentración. Ojo, porque empieza a hablar, Tony Freixa empieza a hablar de lo que es el Real Madrid, y mira cómo J. Jordi lo corta porque no es capaz de escuchar que alaben al Real Madrid. Porque no perdió la concentración en ninguna jugada, pues hay que reconocer el mérito que tuvo. ¿Porra para el clásico? 0-2. Me encanta. 0-3. Que el Bayern elimine al Madrid. sois unos furrosos. Bueno, a ver, ¿cómo se llama este hombre aquí? Joan Gaspar dice que la porra para el clásico es que el Bayern elimina al Real Madrid. Es que son tan pequeñitos. Si de verdad se vieran desde fuera como les vemos, seguramente intentarían cambiar un poquito esta imagen tan ridícula que tienen. Acabas de hacer el ridículo, hermano. Date tu puesto, ponte serio por una vez en tu bendita vida. Es que es ridículo, de verdad. Y bueno, es lo que les queda. Al final, lo que van a tener que hacer es eso, comprarse la camiseta del Bayern y rezar porque el Madrid no pueda clasificar esta eliminatoria. Otra imagen de la prensa, en este caso de la prensa inglesa en específico, ojo a esto. ¿Quién es el favorito para ganar esta Champions? Identity.
personality. This is what Real Madrid has in bunches. Real Madrid have won it 14 times, belief that you can do it. Real Madrid the favorites for the Champions League. Favorito para la prensa inglesa tras superar al City. We've seen Real Madrid do this so many times. The way they play defensively around Madrid is just astonishing. There's top players at this club where they sacrifice. Tadas muy contundentes donde se habla de accidente, fin a un sueño y con un jugador destacando por encima del resto. El héroe verdadero, hablando de Jude Bellingham. Así ha amanecido Manchester tras la eliminación del equipo de Pep Guardiola a manos del Real Madrid. Porque los medios reconocen que jugar contra el rey de Europa, Real Madrid in the semi-finals, no es nada fácil. You like Real Madrid 14 times winners. I wonder if they live in your head a little bit. Y bueno, el aspecto psicológico que nunca deja de faltar seguramente en este tipo de cosas. Muy bien, porque bueno, el respeto del Madrid se lo ha ganado en el terreno de juego y además que las 14 Champions, como dicen al final, importan y además pesan un montón. De verdad que me parece gratificante lo que ha sido esta especie de análisis que hace la prensa inglesa. Al final no les queda de otra. Y fíjense en esto porque, bueno, se ha hablado mucho de la gente que vive en Madrid o que no es española y que le va al Madrid. Pero fíjense lo que es este equipo en prácticamente cualquier rincón del mundo. ¿Y cómo vivieron la clasificación los madridistas en todo el mundo? No os perdáis este documento. Este lo vi yo en Twitter, en las casas, un abuelo, un hijo y su nieto. Absoluta locura en los bares. En la casa de al lado. En la casa de Fede, por ahí también está el video de la casa de Sergio Ramos. Ahí está. En México, en Rumanía, la India, imagínate todo lo que estoy diciendo. Es que es de locos, de verdad. Lo grande de esta institución es algo que seguramente tiene que joder muchísimo, además de lo que es capaz de conseguir. Vamos a cerrar este video con estos muchachos de Teleroures, hablando un poquito de lo que ha sido el equipo de Ancelotti en este partido y varias situaciones, así que vamos a escucharlo. Madrid defiende y lo hace el Cholo, es un cagón. Cuando el Real Madrid defiende y lo hace Ancelotti, es un genio. ¿Se han fijado ustedes la transformación que ha sufrido? Fue Miguelito el que le bautizó. Me dijo, es el nuevo Choleto Ancelotti. Porque cómo defiende el Madrid y qué alabado es el Madrid cuando defiende con todos sus futbolistas en el área. Ahora, dice Antoñito, cuando le hace el Cholo, vaya palos que le da. Antoñito está con este. Bueno, muchachos, ya con eso podemos despedir el video, el segundo video del día. Ya mañana, por supuesto, venimos con más contenido. Voy a ver si consigo más reacciones porque de verdad que esto, los que tienen 80 años van a tener 70, los que tienen 60 van a tener 50 y los que tenemos 29 o 30 o los que sean, vamos a tener también 10 años menos de vida porque es sencillamente increíble. Por supuesto les estaré avisando y bueno, que sigan llorando y obviamente no me extraña nada lo de Teleroures. Al final sabemos que es una persona que ha dado dinero para que el Barça pueda presentar el tema de Laporta a la presidencia. Y hay intereses ahí de por medio, pero nosotros encantados. Creo que me falta el de Rack 1 que lo he visto, pero no sé por qué no lo tenía guardado, así que bueno. De momento despedirme esperando que hayan disfrutado de este video, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.